Se dice que hay batallas que no se libran con armas, sino con fe. Que existen momentos en los que una persona deja de ser ella misma, cuando su voz cambia, su mirada se apaga y algo más empieza a hablar desde dentro de ella. Los exorcismos no solo son rituales, son enfrentamientos contra algo que no debería estar aquí. Para ser más específicos, enfrentamientos contra demonios. Habitaciones cerradas donde se escuchan gritos, cuerpos que se retuercen con una fuerza que no es humana, nombres antiguos que nadie se atreve a repetir. Porque cuando algo toma el control, no siempre quiere irse. Y esta noche vas a escuchar historias de exorcismos, pero sobre todo, exorcismos que no salieron bien. Así que te invito a que te pongas cómodo. Comenzamos. Existe algo en el mundo paranormal que a muchas personas les inquieta y sobre todo existe un gran miedo cuando un cuerpo humano es poseído por un ente maligno. A lo largo de los años se ha intentado explicar. La ciencia tiene una explicación, pero el lado espiritual también. Y ya lo decía un gran exorcista, Gabriel Amor, que el mal siempre está presente y que a veces se manifiesta de una forma en la que no te puedes ni siquiera imaginar. Esta noche vamos a hablar de relatos de exorcismos, pero no aquellos que la medicina tal vez llegó a catalogar como una enfermedad, sino aquellos que tienen un registro y que incluso en la misma iglesia quedó ese registro. Para hablar de esta noche de estos temas, me acompaña por primera vez una persona muy especial que me da mucho gusto que esté con nosotros, nuestro querido Diego. ¿Cómo estás, hermano? Estoy muy bien, Paco. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias por aceptar la invitación. Hermano, yo sé que a lo mejor algunos te van a conocer porque han visto tu trabajo en redes sociales. Para las personas que te están conociendo hoy por primera vez, me gustaría que por favor te presentes quién eres, a qué te dedicas y sobre todo tus proyectos. Claro, pues bueno, mi nombre es Diego Ripper. Me pueden encontrar en redes sociales como Diego Ripper o Diego Ripper MX. Y yo me dedico a hablar de casos paranormales, de true crime, todo lo que tiene que ver como con el terror y el misterio. Eso es lo que pueden encontrar en mis redes sociales. Perfecto, hermano. Gracias por darte la vuelta aquí en nuestros estudios. La verdad es que el día de hoy traigo unas historias que van a estar fuertísimas. Yo también quiero decirle a la gente algo importante que ya lo saben. Aprovechamos siempre los primeros momentos donde el podcast inicia. Número 1, para que yo te haga esta cordial invitación a que formes parte de esta gran comunidad aquí en YouTube y en Spotify, suscribiéndote a estos proyectos, activando las notificaciones, y si escuchas también esto en otros medios de podcast, también nos puedes seguir por allá. Recordarte que Diego ha reservado un relato prohibido para otro lugar, ya saben dónde, nuestro lugar seguro, contenido exclusivo que puedes ir desde cualquier buscador poniendo www.podcastextranormal.com.mx. Allá te veo para que escuches esta segunda parte. Ahora sí, después de dar estos anuncios, mi querido Diego, yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de los exorcismos, de las posesiones demoníacas? Híjole, creo que es un tema bastante delicado. Creo que el caso que tengo muy presente es el caso de Anneliese Michel, en el que se basó la película de Emily Rose, como muchos saben. Un caso en el que se cree que fue pues la culpa de la iglesia, claro, que Anneliese Michel pues perdiera la vida. Entonces creo que es un tema muy delicado, creo que es un tema muy fuerte y que no se puede tomar a la ligera. Por supuesto, recuerdo perfectamente el caso que llegó a ser catalogado como negligencia, justamente, sí, como lo mencionas, por parte de la iglesia, por parte de los padres de aquella joven, de no haber hecho algo, ¿no? Tal vez he buscado más ayuda médica,
Pero de verdad es un tema muy controversial, Diego, porque nosotros de este lado hemos leído muchos relatos de personas y hay una gran verdad. No todo es posesión demoníaca. Ya lo decía Gabriel Amor. El 99% eran personas con trastornos mentales, enfermedades mentales, incluso traumas de la niñez. Pero ese 1% que quedaba ahí era la muestra de que el mal existe. Y cada posesión demoníaca tiene una razón. Muchas veces la gente, y voy a tomarme pues ahora sí el atrevimiento de decirlo, piensan que pueden quedar posesos por ver un podcast, por ver una película de terror. Eso de una vez y para rápido les puedo decir es totalmente falso, porque tienen que pasar muchas cosas para que esto te ocurra. Evidentemente tienes que hacer algo. Gabriel Amor mencionaba mucho algunas formas en las cuales tú puedes llegar a estar poseído por una entidad. Número 1, si tu madre desde el vientre te entrega a una entidad demoníaca. 2, si por medio de la brujería te mandan un demonio para atormentar. De hecho, hay muchos registros en la antigüedad donde San Cipriano de Antioquía intentó mandar demonios para seducir a aquella mujer, Justina, para, bueno, ya saben para qué cosas, ¿no? Para qué fines. Y el tercero, cuando tú, con tu voluntad, tu libre albedrío, buscas a la entidad, buscas pactar, y es cuando le abres literalmente la puerta. Entonces, son como las formas en las que una persona puede llegar a quedar posesa. No es como, ay, vi esta película. Eso es meramente sugestión. Y es importante porque también el propio exorcismo tiene sus etapas. Está desde la infestación, la opresión y la posesión, cuando la entidad ya toma el control de tu cuerpo. Y Diego, yo quiero empezar contándote una historia y quiero conocer tu punto de vista. No quiero dramatizar tanto, pero a lo largo de este podcast, pocos sacerdotes se han atrevido a contarme una historia. O sea, me han contado cosas muy bárbaras y llevo la cuenta. Con esta historia es el quinto sacerdote, desde que llevamos estos años creando podcast, que me manda un correo para contarme algo que pues lo ha quejado por mucho tiempo. Nosotros titulamos esta historia Tienes un día. Y este sacerdote nos cuenta que esto pasó cuando él tenía 32 años. Trabajaba justamente dando servicio sacerdotal, llevando la palabra de Dios en una iglesia muy pequeña, en una parroquia de una comunidad bastante rural de una parte de aquí de México. Él mencionó que era el mejor momento de su vida. 32 años, su iglesia, su parroquia lo quería mucho. Él daba el catecismo a los niños. De verdad, una persona que, como le he dicho en otras historias, está súper estable. No esperas que suceda algo. Y él deja una frase que marca mucho esta historia. Yo creía, Paco, que tener fe en Dios era suficiente para enfrentar todo. Y una vez que yo leí esa frase, dije, Dios mío, o sea, ¿qué debió haber sucedido para que él fracturara o se rompiera o por lo menos disminuyera su fe en Dios? Él menciona que en algún momento terminó de dar la misa, un domingo, no se le va a olvidar, mes de agosto. Terminó la misa, él entró pues a este lugar donde ya se quita su sotana, y dice que el sacristán de aquel lugar le dice: padre, hay unas personas que quieren hablar con usted. Dice: dile que pase, seguramente alguien quiere una misa para un bautizo, no lo sé, algo. Y dice que era un matrimonio y se veían bastante pues preocupados, bastante mal, y le empiezan a decir que necesitan su ayuda, que su hijo de 13 años tenía un tipo de comportamiento muy raro. El chico era bastante agresivo. El chico en muchas ocasiones era encontrado como sentado en su cama hablando solo. El problema es que estando solo en su habitación se escuchaba que alguien estaba con él, o sea, como que tenía una conversación con alguien, y este tipo de cosas empezaban a hacerse presentes. Entonces el padre empieza como a preguntar más cosas de qué pasó,
Y estos padres le dicen, es que no sabemos con exactitud qué fue lo que ocurrió. Pero un día antes mencionan que antes de que él se empezara a comportar extraño, ellos llegaron a su casa y encontraron a su hijo en el patio. Ellos ahí tenían criadero de animales, criaban gallinas, vacas, cochinos, un montón de cosas, animalitos. Y dice que su hijo estaba en la parte de atrás, estaba como hincado, y cuando se acercan, él estaba comiéndose uno de estos animales, así crudo. Literalmente agarró una gallina, le arrancó la cabeza con los dientes y empezó a devorar. Entonces dice que a partir de ese momento como que su hijo empezó a tener este tipo de comportamientos. Dice, ellos le dicen directamente al sacerdote, nosotros no queremos buscar directamente ayuda pues psicológica, una porque no tenían los medios, y dos porque por el lugar donde estaban tenían que viajar hasta la capital del estado para recibir toda esta atención. Entonces ellos como que buscaron lo más rápido, que es el padre tiene que venir, bendecir la casa, no sé, hacer algo con el joven, ¿no? Y el padre programa pues una visita. Él estaba ya como especulando a qué se debía, sobre todo por la edad, 13 años, una edad pues donde los jóvenes son más complicados. Él empezaba como a buscar ese lado tranquilo, ¿no? Cuando llega a la casa, aquí pasa lo interesante, porque él menciona que llega y en el primer instante que toca la casa, se da cuenta de que la casa tiene una opresión, de que tiene incluso hasta un olor como bastante desagradable, como a comida descompuesta. Y no era la casa, o sea, no es como hay suciedad, hay basura, no. Había un aroma bastante desagradable, incluso a veces se percibía un aroma como a gas. Él dice que llega, ve a los padres, lo reciben, le dicen que el joven está en el segundo piso y él le dice, mira, quédense aquí, no suban, déjenme, voy a hablar con él. Y ya sube las escaleras, abre la puerta y dice que aquel joven estaba sentado en su cama. Para esto, antes de que él subiera, su papá le dice, padre, solamente tenga mucho cuidado, si ocupa algo, hábleme, voy a estar yo pendiente. Le informo que hace una hora intentamos amarrarlo, entonces no pudimos. El chico mostró una fuerza descomunal, entonces no lo pudieron amarrar, solo padre, por favor, tenga cuidado. Dice, sí, no te preocupes. Ese sacerdote dice que se quita su rosario, se lo empuña sobre la mano derecha y pues iba con su Biblia, dispuesto primero a hablar. Él tenía el pensamiento de Gabriel Amor de decir, no todos son posesiones, o sea, debe haber una situación que haya detonado todo esto. Y dice que cuando llega a esta parte, está este chico que estaba con un aspecto bastante desagradable, una playera que era de color blanco, pero ya no era blanca, ya era negra, ya era café, sucia, olía a excremento el lugar. El chico tenía marcas aquí alrededor de su boca, como que se muerde los labios y le empiezan a sangrar, y esto provoca que tenga mucho resto de sangre en esta parte de la boca. Y dice que estaba sentado. En ese momento el sacerdote entra, le dice, hijo, ¿cómo estás? Vengo a visitarte. Y dice que el chico se gira y se le queda mirando y se empieza a reír. Le dice, hola, padre. Dice, ese saludo, por muy, no sé, fácil que la gente lo escuche, el hola, padre, dice, lo sentí de una manera distinta a como cualquier joven niño te lo diría. Fue incluso en un tono bastante burlón, bastante hasta retador. Y llega y se sienta y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Empezó como a hacer estas preguntas y dice que el niño no contestaba, pero veía que él estaba con su posición en sus manos sobre sus rodillas, pero que había momentos donde él empezaba a enterrar como sus uñas contra sus rodillas, como que tenía demasiada ansiedad y empezaba a hacer mucho este movimiento. Y le sigue diciendo, oye, te estoy hablando, contéstame. Y él estaba como por momentos como que se empezaba como a oprimir. Hay un momento donde él agacha la cabeza y al levantarla, este sacerdote me confiesa, Paco, yo iba rezando a lo más sagrado. Y me dice, te la voy a dejar fácil. Tienes un día para salvar el alma de este niño. Si no lo haces en ese día, él y toda su familia va a morir. Y de pronto, como que regresa en sí el niño y el padre cuestiona, pues el niño no tenía ni la menor idea de lo que había dicho,
En ese momento termina, le dice a sus papás que tienen que hacer algo. Lo que hace el sacerdote en ese momento es irse a su parroquia, pero antes de irse, el niño todavía cuando estaba bajo, digamos, la posesión del demonio, le dice: cuando las aves caigan del cielo, sabrás que el tiempo se está acabando. Una frase bastante, no sé, estridente si lo quieren ver. El sacerdote se va corriendo a su parroquia, rápidamente empieza a hacer llamadas telefónicas. Lo primero que hace es hablarle al obispo, le explica el caso, porque a pesar de que fue una amenaza y a pesar de que los demonios suelen engañarte, él tenía presente lo de que tienes solamente un día para salvar el alma. Si no, no vas a poder hacerlo. Él empieza a hablar con el obispo y el obispo lo primero que le dice es: ¿sabes qué? No es tan sencillo. Un exorcismo primero no se autoriza de la noche a la mañana, y además con una sola visita no es suficiente. Hay que ir, tenemos que enviar nosotros otras personas, en 3 días van a ir. O sea, como que el proceso empezó a alargarse. Sí. Este sacerdote, que no me da su nombre en ningún momento, dice que después de esa llamada se quedó todavía bastante más tenso, más preocupado, porque no vio respuesta. Dice que esa noche no pudo ni siquiera dormir, se la pasó como hablando con Dios, rezando, buscando pues este acercamiento. Dice que llega el siguiente día y habla, él se toma el atrevimiento de marcarle a otro obispo de otra región, y dice que y la misma negativa. Entonces él estaba viendo tantas negativas de qué debo hacer, y él menciona a que ahí empezó como su problema, porque él le hablaba a Dios y le decía: Padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, la presión estaba cayendo sobre él, y hay un momento donde empiezan a llegar estas señoras feligreses. Dicen: Padre, salga. Y dice que al salir de la iglesia ve a 12 palomas pues ahí en el piso. Las señoras vieron el momento, o sea, es como si se hubieran simplemente muerto mientras iban volando, y empezaron a caer. Y recordó las palabras del demonio: cuando las aves caigan del cielo, sabrás que el tiempo se está acabando. La presión estaba totalmente fuerte, y él es donde toma la decisión de decir: lo voy a hacer yo. Yo voy a realizar el exorcismo. Para toda la gente que se lo pregunta, un sacerdote, o no todos los sacerdotes pueden hacer exorcismo. Claro. Tienes que estar autorizado por el Vaticano, tienes que tener esa preparación. Y él dice: es que nosotros sí teníamos, voy a tratar de explicarlo un poquito más simple. Sí tenía como los primeros pasos, pero no tenía como la especialidad, que esa ya se da en Roma y todo eso. Entonces él conocía el proceso, pero no estaba pues familiarizado con cómo se hace cada paso. Él dice que tomó este famoso librito que le dan a estos sacerdotes para realizar este ritual del exorcismo, se va con su sacristán y se van a la casa con la bendición de Dios. Dice que llegando los papás estaban preocupados porque este niño había empezado a azotarse contra las paredes, contra las ventanas. El niño estaba totalmente fuera de control. El sacerdote le dice: ¿saben qué? Quédense abajo, ustedes solamente recen, yo voy a subir, este sacristán viene conmigo, un sacristán de su confianza. Y dice que cuando entran a la habitación, estaba el niño como esperando que ellos entraran, y lo primero que le dice es: trajiste a tu sacristán al infierno. Y se empezaba a reír y a burlar. Él dice que cuando un demonio te habla de esa forma, por mucha fe que tú tengas, sí te llega a imponer. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo y tú lo que tienes es tu fe, pero no ves algo que se manifieste contigo. O sea, tú tienes la creencia. La misma descripción de la fe lo dice. Es aquello en lo que no puedes ver, pero tú ahí estás viendo un demonio manifestado. Sí. Entonces eso te puede. Él dice que empezó en ese momento a recitar salmos, ya se la saben: Salmo 91, Salmo 21, Salmo 121, Salmo 25, a rezar todo el rosario, mientras el sacristán y hasta esto, fíjate qué curioso, él sí tenía más experiencia en exorcismos que el mismo sacerdote. Y dice que iban pasando las horas y hay un momento donde dice: Paco, yo ya no sabía qué hacer.
este demonio se burlaba de mí y me decía, ¿cuánto falta para que termines? O sea, dice, mis oraciones no le estaban haciendo nada. Dice, hay un momento donde yo ahí yo me cuestioné, ¿realmente Dios está conmigo? Porque no parece. Y él seguía diciéndole, Señor, manifiéstate, por favor, hazte presente, toma el control tú de las cosas, porque yo no voy a poder. Y dice que el sacristán sí estaba con todo, pues recitando todas las oraciones. Va pasando los minutos y hay un momento donde él empezó a sentir lo que muchos creyentes dicen que es la presencia de Dios. Un cambio en el ambiente muy cálido, algo que lo abrazaba. Y él notó que el niño, hay un momento donde él dice, el niño ya no estaba, era el demonio. Sus ojos eran los ojos del demonio. Pero hay un momento donde los ojitos de él, o sea, su mirada del niño, empiezan a regresar y él dice, creo que lo estoy haciendo bien. El niño está regresando, hay señal de que sigue ahí. Entonces ellos empiezan a meter pues más fuerza, más fe a su oración. Y hay un momento en el niño empieza a quejarse de mucho dolor, pero él empieza a hablarle al sacerdote, a decirle, ayúdeme, tengo miedo, palabras muy enfatizadas hacia estas cosas, ¿no? Estos sentimientos. Y dice que hay un momento, no pasó como en Hollywood, no vieron que los ventarrones, que las luces, que no. Simplemente era ver un niño retorcerse en una cama por dolor. Esa era la escena. Sí. Menciona que hay un momento donde el niño da un grito muy alto, pero muy, muy alto, y cae como desmayado. El sacerdote dijo en sí, lo logramos, se logró, gracias a Dios, terminó bañadito en sudor, su compañero, el sacristán, cansadísimo también. Y dicen que el niño cayó como desmayado, pero su rostro había cambiado por completo. Cuando salen de la habitación, ahí entendió que algo había sucedido. Y es la primera vez que yo leo de esto. Dice que al salir e ir donde estaban sus padres, se dio cuenta de que tanto mamá como papá estaban en el piso. Estaban muertos. Y dice, Paco, tenían arañones ellos en el rostro, en los brazos, en las piernas. Y él menciona algo que jamás había escuchado y quiero hacer mucho énfasis. Él dice, yo había leído sobre casos en los que el mal aprovecha el momento en el que se intenta expulsar para causar el daño más grande. Y lo confirmé aquella noche. Dice que cuando el niño empezó a recobrar pues conciencia, le dijo al sacerdote, ¿qué fue lo que hizo? No, hiciste todo lo que el demonio quería que hicieras. Dice que el niño empezó a llorar porque tenía mucho miedo. Y dice que ahí el sacerdote entendió que no pasó lo que él quería que pasara, pasó lo que quería que pasara el demonio. Claro. Él dice que en ese momento el miedo lo empezó a invadir. El sacristán lo tomó del hombro y le dijo, padre, tenemos que irnos. Si nos quedamos aquí, el mismo pueblo nos puede, lo que pasa en muchos pueblos de México, nos puede matar. Sí. Dice Paco, con la moral destruida, con la fe destruida, huí como un vil cobarde del lugar. El niño en ningún momento dijo que estuvimos ahí, pero en algún momento la iglesia se enteró. Y sobre todo el obispo. El obispo dice, y lo que nos cuenta ese sacerdote es, la iglesia se encargó de cubrir el caso totalmente. A mí me movieron del lugar, al sacristán también lo movieron a otro lugar. Ya han pasado muchos años después de todo esto y este pasado, dice, me sigue atormentando. Sigo cuestionando mi fe y sigo esperando la respuesta que Dios no me ha dado. Si hice lo correcto o si realmente cometí un gran pecado. Entonces él hasta el día de hoy no sabe si su decisión fue la correcta, si debió esperar, si cayó en el juego del demonio. No lo sabe. Y él menciona que incluso hasta como a modo de terapia, pues expresar esto en un canal como el de nosotros, como que le ayuda también a seguir trabajando esta parte. ¿Qué opinas, hermano? Híjole, creo que caminaron directo a la boca del lobo. Por supuesto. O sea, cayeron en la trampa. A veces uno cree que está haciendo el bien, que está haciendo las cosas bien. Y
yo siempre he dicho que el diablo es muy astuto. Y entonces a veces puedes creer que estás haciendo las cosas bien, que quieres ayudar a la gente, pero a veces es el plan de ese ser tan vil que es el diablo. Hay un dicho no muy famoso: más sabe el diablo por viejo, claro, que por diablo. Sí, y no es de a gratis ese dicho. O sea, por supuesto, por algo existe. Fíjate que yo me quedé pensando mucho en este relato, porque creo que el error, justamente como tú lo mencionas, estuvo desde el momento en el que el sacerdote creyó en la palabra del demonio. Sí. Y el demonio todavía lo reconfirma cuando él dice: es que dio una muestra de poder. Sí, las aves empezaron a caer afuera de la parroquia. Fue como meterle presión a él de haz algo ahora. O sea, como que todo se cumplió como era el plan previsto del demonio. Claro. Entonces yo así lo veo y dije: wow, qué fuerte. Sí, incluso si nos metemos un poquito más allá, pudiéramos decir que incluso el diablo, este demonio, estuvo tentando el orgullo de este padre. O sea, claro, el padre llegó a un punto en el que dijo: puedo hacerlo. O sea, en lugar de confiar en sus superiores, en lugar de esperar el proceso correcto, se envalentonó y dijo: puedo lograrlo, puedo hacerlo. Y pues sabemos que el orgullo es un pecado capital. Así es, hermano. Qué fuerte lo que acabas de decir, Bastante. Entonces, yo también traigo una historia que quiero contarte. Adelante. Una historia que me mandó un seguidor hace tiempo. Me pide que lo mantengamos anónimo porque es un proceso que pasó su familia del cual todavía no se recuperan del todo. Entonces, me lo mandó y es muy fuerte para ellos porque todo esto le pasó a su mamá. Vamos a cambiar los nombres aquí. Le vamos a llamar Diana a su mamá y a este seguidor lo vamos a llamar Luis. A Diana le gustaban mucho estas cosas pues mágicas, ¿no? La lectura del tarot, los cuarzos, los números angelicales, hacerse limpias. Le gustaba todo eso, todo lo que pareciera inofensivo. Un día, una vecina de Diana le comenta: oye, ¿sabes qué? En las afueras del municipio nos estamos juntando en una casa para hacer rituales para traer el éxito, para traer la abundancia, para traer pues todo lo bueno, ¿no? Diana al principio, pues como le gustaba todo esto, acepta. Dice: bueno, vamos a ir, vamos a ver qué onda, nada más por curiosidad. Llega al lugar un día 6, 7 de la tarde. Ve que está entrando muchísima gente de la alta sociedad, gente muy bien vestida. Y entre susurros se escucha que alguien dice: vamos porque ya vamos tarde a la misa negra. Diana se saca de onda, dice: ¿qué está pasando? ¿Dónde vengo? ¿Dónde me vine a meter? Por un instante se arrepiente y cuando está a punto de irse, ve que va entrando la vecina. Le pregunta: oye, no me dijiste que era una misa negra, no sé a dónde me estás invitando, la verdad es que no quiero entrarle a esto. Y la vecina le contesta: mira, la verdad es que sí somos una iglesia satánica, pero los satanistas no somos lo que dicen en la tele, no somos lo que cuentan los medios, nosotros no andamos sacando cosas, nosotros no andamos haciendo ese tipo de cosas malas. Claro. Nosotros lo que hacemos es abrir la conciencia, nosotros lo que hacemos es compartir conocimiento, nosotros lo que hacemos es pues cualquier cosa que nos pueda llevar hacia la iluminación. Y ahí es donde logra convencer a Diana de que entre a ese lugar donde estaban haciendo pues todos esos tipos de rituales, ¿no? Nuestro seguidor nos cuenta que Diana, su mamá, ese día llegó después de las 2 de la mañana. Él y su papá no la encontraban por teléfono en todo el tiempo, no contestaba mensajes, no contestaba nada. Y cuando llega, solamente llega muy callada, se ve cansada, llega con ojeras, se mete a su cuarto y se queda dormida. Hasta ahí, pues no sabían qué era lo que estaba pasando. Al siguiente día, despiertan todos y Diana como si nada.
No tenía ni marcas de ojeras, ni de cansancio, ni nada. Es como si jamás hubiera ido a esa iglesia. Entonces, empiezan a pasar cosas muy extrañas en la casa de este seguidor de Luis. Cuando su mamá estaba en la casa, empieza a notar que se escuchaban, que tocaban en las paredes, ruidos en las paredes, se escuchaban pasos en habitaciones que estaban vacías, algunos objetos religiosos, pequeñas estatuitas o pequeños crucifijos se empezaban a caer, pero todo lo querían atribuir a es el aire, los vientos están crujiendo, o los muebles truenan, o todo ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que estas cosas nada más ocurren cuando Diana está en la casa. Cuando no está, es como si no pasara nada. Un día en la noche, después de que Diana regresa de otra de estas reuniones, regresa tarde también, Luis escucha ruidos en el pasillo, se asoma, ve que no hay nadie en el pasillo y dice, bueno, ya estoy despierto, voy por un vaso de agua. Va caminando hacia la cocina y al pasar por la recámara de su mamá, ve a su mamá sentada en los pies de la cama y ve a su papá profundamente dormido, pero dormido como si estuviera inconsciente, como si estuviera desmayado, como si por más que hicieras el mayor ruido, no fuera a despertar. Su mamá está en los pies de la cama, sentada, rezando, pero lo más extraño es que no tenía las palmas juntas como para rezar. Estaba haciendo como una especie de... ¿Mantra? Sí, de mantra con los dedos. Perdón, o sea, mudra. Sí, de mudra, con los dedos, o sea, algunas figuras extrañas. Ok. Y pues Luis no sabe qué hacer. O sea, es como, ¿qué hago? Lo único que se le ocurre es irse a su recámara a seguir durmiendo con miedo por lo que acaba de ver, que quedó muy sorprendido, no sabe qué pensar. Sí. Y al siguiente día, como siempre, Diana como normal. Si nada. Este tipo de cosas se empezaron a hacer frecuentes hasta que una noche Luis escuchó igual ruidos, pero esta vez los escuchó desde la sala. Escuchaba voces. Se levanta y dice, ahora sí, quiero ver qué es lo que está pasando. Va caminando hasta la sala, pasa por el pasillo y antes de llegar encuentra a su mamá hincada en medio de la sala, pero tenía la espalda arqueada hacia atrás y el cabello casi le tocaba el piso. Luis queda súper impactado. No sabe qué pensar, no sabe si acercarse, no sabe si moverla, si hacer algo. Corre rápidamente al cuarto de su papá. Su papá estaba otra vez tan profundamente dormido, casi inconsciente. Trata de moverlo, trata de levantarlo y no se levanta. En ese momento Luis dice que no recuerda qué fue lo que pasó. Es como si tuviera un blackout, como si le apagaron un switch. Sí. Y al siguiente día, otra vez, todo normal. Luis ya no sabe qué pensar, ya no sabe qué hacer. Y lo que empieza a hacer es que quiere buscar como alguna especie de evidencia en el cuarto de su mamá para ver si está pasando algo, si está haciendo alguna especie de ritual, si tiene algo. Busca en el closet de su mamá y no encuentra nada. Busca en la cajonera, busca en el peinador. No encuentra absolutamente nada. Ni una figura, ni libros extraños, nada, no encuentra nada. Y cuando se asoma justo debajo de la cama, encuentra los restos de una vela negra derretida porque estaba la pura cera negra en el piso y estaba rodeada de ceniza. Luis dice que no sabe de dónde proviene la ceniza, pero creo que todos podemos intuir de dónde puede provenir esa ceniza. Claro. Luis no sabe qué hacer porque en ese entonces tenía 14, 15 años. No sabe si ir a la iglesia y lo primero que se le ocurre es ir con su abuela, porque su abuela es una mujer muy católica. Le platica lo que está pasando, le platica que su mamá empezó a ir a esta iglesia. Para empezar, la familia no sabía que era una iglesia satánica, pero le dijo que cada cierto tiempo iba a unas reuniones muy extrañas. La abuela quiere ayudar y empieza a ir más seguido a la casa de Diana. Y cada vez que va, se lleva un rosario, reza un Padre Nuestro de vez en cuando.
Y Diana cada vez se molesta más y más con su mamá hasta el punto en el que le prohíbe la entrada a su casa. Ahí ya no sabía qué estaba pasando. La abuela decide ir a la iglesia y platicar todo lo que estaba pasando. Y entre muchas pláticas y entre toda la evidencia que pudo juntar la abuela y todo el tiempo que pasó, después de mucho tiempo nos cuenta Luis que lograron que se aceptara, que acreditaran hacer el exorcismo. Y cuando va el padre a hacer el exorcismo porque va a la casa, Diana cierra todas las puertas para no dejarlo entrar. Entonces, como pueden, entran, y cuando la ven en su cuarto y la ven tan desfigurada, la ven tan demacrada, la ven con muchas ojeras, la ven que incluso se estaba arrancando cabello, y piden ayuda a los vecinos para poder detenerla, porque 1 o 2 personas no podían detenerla. Entonces fueron como 4, 5, 6 vecinos los que tuvieron que agarrarla. Y Luis nos cuenta que él vivió todo eso desde afuera de la habitación. Él no vio jamás lo que se hizo en el exorcismo, pero solamente escuchaba cómo su mamá estaba gritando de dolor, cómo el padre estaba rezando y diciendo pues todo este ritual para poder hacer el exorcismo. Y para él era mucho dolor y mucha impresión escuchar a su mamá gritar y sufrir. Y de repente dice que nada más escucha como cuando rompen muchas ramas de un árbol. Y cuando se escucha ese crujir, Diana deja de gritar. Se escucha un silencio sepulcral, nadie está hablando. Y es cuando ya permiten que entre tanto la abuela como Luis a ver a Diana. Y cuando la ven, ella ya tenía su semblante normal, se veía cansada, pero ya no se veía demacrada. Y cuando le preguntan que qué era lo que estaba haciendo en esas reuniones, ella no se acuerda de absolutamente nada de lo que vivió ahí. Ni siquiera recuerda que le hubieran invitado a esas reuniones. Olvidó completamente todo. Olvidó todo. Fíjate que no es algo nuevo y los mismos brujos que realizan estas ceremonias lo han dicho. O sea, no es algo que yo diga. Hay podcasts incluso donde mismos pues personas que trabajan la magia dicen: en misas negras hay probabilidad de que alguien quede poseso. Ellos mismos lo han dicho. O sea, no es algo que Paco está inventando. No, ellos mismos lo dicen y lo han mencionado. Ellos también te dicen: bueno, nosotros ya sacamos el demonio. Es lo que dicen, que lo sacan. Pero independientemente de todo, aquí recuerdo uno de estos motivos que justamente Gabriel Amor menciona. O sea, cuando vas tú por tu propia voluntad y tú les abres la puerta, pues ahí está el resultado, ¿no? No vamos a comparar, como lo dije en un principio, es que voy al cine a ver una película, sabes que voy a un lugar donde sí, claro, hacen un montón de cosas. Fíjate, yo te quiero contar esta siguiente historia que es muy fuerte, hermano. Y es la única historia que me deja confuso, me deja un mal sabor de boca y sobre todo me genera mucha indignación por un tema muy aberrante. Hemos cambiado evidentemente los nombres. Y solamente antes de empezar esta historia debo decir: si tu hijo te dice algo, por favor créele. Es lo único que voy a mencionar. Eric, vamos a ponerle así, un padre de familia que hace algunos años justamente nos cuenta que su vida pues era muy estable. Su esposa, su pequeña hija, Dana, de 9 años, llevaban una vida aparentemente normal. Él menciona que su hija nunca había sido una niña problemática, agresiva, una niña que buscara el pleito. Sin embargo, dice: la verdad, debo decir que como padre conozco a mi hija y sé que sí, ella tenía pues esta mala costumbre de mentir. O sea, era bien mentirosa la niña. Todo el tiempo. Y dice, no es que no le creyera, es que muchas veces confirmaba que lo que me decía era mentira. Entonces, pues yo conocía que mi hija era muy mentirosilla, ¿no? Dice, de la nada, ella empezó a decir que veía a una sombra en su habitación. Entonces dice, tanto mi esposa como yo decíamos, no es cierto.
está mintiendo. ¿Por qué? Porque le gusta que ya sea, dice que su mamá o que yo nos dormamos con ella. Ella todo el tiempo lo decía. Entonces como que buscaba el pretexto para que durmiéramos con ella o ella en nuestro cuarto. Entonces cuando empezó a decir que veía una sombra en su habitación, pues esto para ellos se le hizo como un poquito extraño hasta cierto punto, pero dijo, pues es una mentira, ya la conocemos, Dana es así. Dice, lo que hizo mi esposa fue irse a dormir con ella, para tranquilizarla, pues lo que hacía es que cuando estaba acostada empezaba como a rezarle el Padre Nuestro, el Ave María, y como que eso la tranquilizaba. La niña se quedaba dormida y ya ahí se quedaba, ¿no? Esto lo único que hizo fue calmar las cosas por un tiempo, ojo, por un tiempo. Después la niña dice se quedaba dormida y a las horas despertaba gritando, despertaba muy agitada, despertaba llorando, porque decía que en sus sueños veía esta sombra y que esta sombra se acercaba y se metía por su boca. Y voy a decir algo muy fuerte porque esto sí es muy triste. Decía que esta sombra también se le metía por otro lado. Algo muy feo, muy aberrante, pero yo me pongo a pensar. Es una mentira muy, o sea, tomando en cuenta, escuchen familia, no es que yo lo diga, tomando en cuenta que es como los padres digan que es una mentira bastante extraña. Un niño no te va a mentir de esa forma, porque decía que la entidad entraba por su boca y que entraba, aquí me van a tener que censurar, por su... Esto, Dios mío, fue algo que en mí detonó, pues, a ver, ¿qué está sucediendo acá? Dice que a ellos como padres se les hizo extraño, muy extraño lo que esta niña contaba. Entonces, como que empezaron a prestar más atención. Hablaron con su maestra le empezó a decir que la niña tenía comportamientos un poco extraños. Sobre todo, ella era una niña muy hiperactiva. O sea, todo el tiempo amigos, para allá, para acá. Y que de pronto, la niña literalmente mirando hacia la pared. Le hablabas, Dana, nada. Y cuando intentabas hablar con ella, como que te miraba, pero la niña estaba completamente disociada. O sea, no estaba ahí. Entonces la maestra le dijo, sí, veo esto, pasó algo en casa, que no sé qué. Voy a decir algo por aquí, algo muy fuerte. La niña iba a visitar a sus abuelos paternos. Pero la niña siempre mostró rechazo hacia el abuelo. No le gustaba para nada. Por ejemplo, cuando dicen, ve, saluda a tu abuelo, dale un abrazo, dale un beso. La niña decía, no. Y pues, como padres le decían, a ver, es tu abuelo, tienes que darle un abrazo, dale un beso. Y este señor, pues bueno, Eric como que recapacita un poco y dice, bueno, mi padre, o sea, le cuesta mucho trabajo decirlo tal cual, pues sí, era muy cariñoso con la niña. En el sentido de que pues le gustaba mucho abrazarla, besarla, sentarla en sus piernas, y bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. Y dice que empezó como a tener sospechas, pero dijo, no, es que no puede ser. No puede ser. Dice, sí, hay momentos donde, pues bueno, mis padres me ayudan con mi hija porque pues hay tareas, hay cosas y pues claro, ellos están ahí para cuidar a la pequeña, ¿no? Pero la niña empezaba a decir que algo entraba, o sea, en sus sueños, por su boquita y por otra parte. Esto empieza a ser muy recurrente, empiezan a mandar a la niña al psicólogo y rápidamente se dan cuenta, por medio de esta persona que empieza a hacer preguntas, de que la niña estaba siendo abusada sexualmente. Él rápido como que une cabos y dice, es mi padre, es su abuelo. Confronta al abuelo. El abuelo niega todo en todo momento. La mamá se vuelve histérica. O sea, la abuela así, ¿cómo eres capaz de pues decir eso de tu padre? O sea, él los crió, él sabes que es un hombre honrado, bueno, bla, 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 bla. Pero estaba el testimonio de la niña que no lo decía tal cual, pero sus cambios pues sí, emocionales, humor, todo, y la deducción de una persona experta. Hay un proceso legal de por medio, se atreve él, y hay un momento donde el señor, el abuelo, confiesa
ataque autosexual de la niña. Eric me dice, Paco, cuando me entero de todo esto, no sé qué me pasó. Literalmente, dice, me desconecté por completo y me le fui a los golpes a mi padre. Solamente recuerdo que entre 4 o 5 personas lograron desprenderme de él. Recuerdo a mi madre llorando, gritando, a mi padre suplicándome perdón, y como a otras personas, vecinos que llegaron y literalmente me separaron de él. Dice, mis nudillos, mi ropa estaba llena de sangre y yo lo que quería era matar. En ese momento empezó todo el proceso legal, por un lado, y ellos dándole pues terapia psicológica a la niña y todo. Pero aquí pasa algo bien extraño, hermano. La niña empezaba a tener momentos donde empezaba a decir que esa sombra estaba como más presente, pero tenía también comportamientos donde ella tenía lo que muchos pues ya han escuchado como cambio de personalidad. Dice que una tarde estaba con su hija doblando la ropa en su cuarto y estaba platicando con ella normal, y de pronto, estando hablando con ella, la niña como que se disocia y le dice, hija, y dice que cuando voltea a verla, dice, Paco, es como si sus pupilas se hubieran dilatado tanto que todo su ojo estaba negro. Y yo la empecé a agarrar de los hombros y le decía, hija, ¿qué tienes, hija? Empezaba como a quererla sacudir. Y dice que esta niña solamente lo miraba y le sonreía. Y se reía. Pero dice, Paco, su risa no era su risa de ella. No era risa de una niña, de mi hija. Era la risa de un hombre. Y esto como que empezó a provocar en él, pues, no sé, como que muchas dudas de qué está sucediendo. En la escuela le daban reportes de que su hija agarraba mordidas a otros compañeros, se le iba a sus compañeras, y todo lo atribuían pues a un hecho evidentemente que pasó, trágico. O sea, el tema de abuso, todo se inclinaba hacia ella, todo. La niña empieza a ir a terapias, empezó a visitar estos lugares, y aquí es donde Eric, pues digamos que se arrepiente de algo. Dice, Paco, yo no era no tenía la economía suficiente, eran gastos muy grandes el estar llevando a mi hija a terapias, el pagar todo eso. Entonces, en mi casa, dice, mi esposa le tenía miedo a mi hija. O sea, sabíamos lo que había pasado, pero había momentos donde ella se enojaba y literalmente cuando se enojaban pasaban tragedias. Dice, mi esposa se caía, se quebró una vez un brazo, o sea, como que sabían que algo estaba sucediendo, pero todo decían, bueno, hay algo, hay un trauma, hay un hecho psicológico. Pero ¿cómo explicas los eventos extraños donde le cambiaba la voz, donde ella actuaba de forma agresiva? O sea, como que todo esto empezó a repercutir. Ellos empiezan a buscar ayuda y primero se acercan a una iglesia. Ya para esto ya había un diagnóstico en la niña, ya había un diagnóstico presente. El sacerdote pide el diagnóstico y en cuanto le dan el diagnóstico menciona que no hay nada que hacer con la niña porque ya hay un diagnóstico, no hay posesión. O sea, enseguidita que tenía el documento dijo, aquí no hay nada que hacer con el tema espiritual, esto es un diagnóstico, es un problema mental. Entonces ellos estaban pues bastante preocupados porque la ayuda psicológica no estaba ayudando. Y dice, Paco, era costoso, esas terapias eran muy costosas, yo no tenía dinero, yo pedí préstamos y yo no veía progreso. Entonces dice, lo que empezamos a hacer, mi esposa y yo y algunos amigos, hacer jornadas de oración en la casa. Acostábamos a la pequeña, a Dana, y empezábamos nosotros mismos a rezar. Pero cada vez que hacíamos eso, la niña lloraba, la niña se sacudía y dice, empezaba a babear mucho, dice, empezaba a tirar mucha saliva por la boca. O sea, como que veíamos como respuestas muy extrañas, muy raras. Y dice que en estas jornadas justamente conocen a una persona, a un brujo, que esta persona dijo, ¿sabe qué? Yo puedo ayudar a su hija. Y dice, la verdad, Paco, me cobraba mucho menos que las terapias que yo le daba a mi hija.
Entonces pues yo me incliné para allá. Dice que cada vez que iban con el brujo, empezaba el brujo a darle muchos brebajes a la niña, empezaba a darle muchas tomas, le pasaba hierbas prendidas en fuego por todo el cuerpo. Y dice, pero yo no veía mejorías. Dice, mi hija se veía cada vez más demacrada, ojerosa, estaba muy delgada, no comía, seguía actuando extraño. Y yo le decía al brujo, pues, ¿qué está pasando? O sea, mi hija la veo peor. Y el brujo me decía, no te preocupes, es parte del proceso. Tu hija no está débil. Lo que está débil es el demonio, no tu hija. Entonces, él empezó a comprar este discurso hasta que llega un momento donde la niña pues no aguanta, hermano. Dice que estuvieron cerca de un mes, 30 días, yendo con esta persona que le daba brebajes y la niña dice, todo lo poquito que la niña comía en el día, lo vomitaba. Entonces la niña pues empezó a desnutrirse, tal cual el icónico caso, ¿no? del exorcismo de Emily Rose. Sí. La niña empieza a desnutrirse, empieza a tener arranques de ira, y hay un momento, hermano, donde pues simplemente una tarde, mientras estaban en la casa de este brujo, que ojo, no era la típica choza, que no, era una casa normal y era una persona entre comillas decente, bien vestida, o sea, eso le daba como a ellos cierta seguridad. La niña colapsa, hermano, y dice Eric, Paco, lo que hoy recuerdo, incluso en este momento de estarte escribiendo esta historia, me hace derramar lágrimas, es cuando mi hija regresa en sí, me toma de la mano, me mira a los ojos y me dice, adiós, papito. Dice, yo vi cómo mi hija se desmayó. En ese momento yo le dije al brujo que hiciera algo, pero él, como dice, lo vi confundido, lo vi con miedo. Yo dije en ese momento, yo tengo que hacer algo. Trasladamos la niña al hospital. Ahí en el hospital ella entra en un estado cataléptico, donde pues prácticamente su cuerpo estaba teniendo muchos problemas. La niña estaba desmayada, estaba recibiendo los primeros auxilios. Él dice que se quedó toda la noche velando a su hija, que estaba inconsciente, hasta que simplemente, hermano, la niña no aguantó más y la niña muere. Dice, esos gritos de mi esposa, esa culpabilidad de decir, no sé qué hubiera hecho, si era un demonio, si no era el demonio, si fue un trastorno mental por lo que ocurrió. Eric en ese momento va y hace lo peor, hermano. Él mismo acaba con la vida de su padre en este estado de furia. ¿Y qué pasó con Eric? Te dije en un principio que él llevaba su vida tranquila, su esposa, su hija. Después de tantos años, hermano, Eric al día de hoy sigue en la cárcel. Está en la cárcel, está pagando el homicidio de su padre. Su hija está muerta, su esposa lo dejó. Está en la peor situación de toda su vida. Y él me lo dice todos los días. Paco, me despierto con la sensación de haber fallado en la vida, de haber perdido lo que más amaba, y sobre todo por no saber tomar las decisiones, no creerle a mi hija cuando ella a su manera me contaba lo que estaba viviendo. Ya no sé si era un demonio, o sea, quedó como todo muy extraño. El problema es que sí habían muestras pequeñas de posesión demoníaca, pero al mismo tiempo pues estaba también el diagnóstico y lo que la niña había sufrido. Entonces como que fue una historia que, como lo dije en un principio, me dejó un mal sabor de boca, una sensación muy extraña. Sí, está muy fuerte esa historia. Es increíble cómo, o sea, el sufrimiento de esta niña fue demasiado. Y yo sí creo que muchas veces los demonios puedan aprovechar esta vulnerabilidad. Exacto. No solo de los niños, sino de las personas. Cuando fuiste víctima de un trauma, cuando tienes problemas quizá mentales, cuando tienes depresión, yo estoy completamente seguro que es tu momento más vulnerable y que los demonios pueden aprovechar para poseerte. En el tema energético, se sabe que tu vibración cuando baja,
es cuando literalmente te alineas a ese bajo astral. Entonces, ¿qué es lo que hace que baje tu vibración? Tú lo dijiste, la ansiedad, la depresión, problemas, estrés, o sea, todo esto, y pues todo esto es lo que sufre una persona cuando está teniendo un trauma. O sea, todo es un cúmulo, literalmente, para descender. Entonces, no sabemos si esto pues pudo haber desembocado en un tema de posesión, y lo digo yo desde todo el respeto del mundo. La gente sabe que cuando hablamos de estos temas que involucran a estos pequeños, pues son cosas muy feas, hermano. O sea, yo lo he hablado muchas veces, es algo tan aberrante, y cada vez que lo escucho, pues, no sé, me quedo con un mal sabor de boca. Sí, es muy, muy feo. Yo quisiera contar algo como experiencia personal. En algún momento sí me estuvo yendo muy mal en la vida, súper mal. Llegué a pensar incluso que alguna vez, o sea, que alguien me estaba haciendo brujería, ¿no? Fui con alguien a que me hiciera una limpia. Después de la limpia, sí me dijo claramente: ya te hice la limpia, pero es tu responsabilidad tratar tu salud mental. Claro. Porque si tu salud mental no es buena, vas a estar sufriendo este tipo de cosas, porque la gente que te quiere hacer mal, demonios, brujería, lo que sea, es mucho más fácil que te afecte. Por supuesto. Sí. Tienes que mantener una alta vibración, ¿no? Como, digo, ya suena como un tema muy romántico, de vibra alto, pero es la realidad, hermano. Sí, yo quiero contarte una historia también. Esta historia me la contó un muy buen amigo y le pasó a su familia. Todo esto le pasó a su tía Cecilia mucho antes de que él naciera. Esto pasó más o menos en los años 80, más o menos. Y nos cuenta que su tía Cecilia, todo esto pasó en Aguascalientes. Ok. Su tía Cecilia, tanto como sus hermanos y sus papás, vivían todos en una casa. Eran los jóvenes, pues ya estaban en esta edad de trabajar. Empezaron a buscar trabajo. Su tía Cecilia encuentra trabajo en una maquiladora. Y me cuenta que su tía Cecilia era una persona muy guapa, muy alegre, y que atraía las miradas no nada más de los hombres, de todo mundo, porque tenía esta vibración de tan buena onda, por así decirlo, que todo el mundo quería ser su amigo. En este trabajo, en esta maquila, tiene una compañera que pues le tenía envidia, muchísima envidia le tenía. Toda la atención que tenía Cecilia la quería tener ella. Todas las miradas que Cecilia levantaba de los hombres, esta chica quería tener estas miradas. Entonces, cierto día, se notaba claramente que ella le tenía envidia a Cecilia. Siempre hablaba mal de ella, siempre hablaba a sus espaldas, como chismes de trabajo. Entonces, cierto día, llega esta compañera con una pieza de pan, se la ofrece a Cecilia. Cecilia, a pesar de que sabía que su compañera hablaba mal de ella, dice: ok, una pieza de pan, a lo mejor ya estamos haciendo las paces, es una tregua, es una ofrenda de paz para ya llevarnos bien. Lo peor. Sí, fue lo peor. Cecilia acepta esta pieza de pan, se la come. Pasaron varios días, pasaron varias semanas y no pasaba absolutamente nada, hasta que un día Cecilia empieza a enfermar, empieza a tener fiebre, su cuerpo se ponía muy rígido, los ojos se le volteaban hacia atrás y quedaban completamente en blancos, tenía muchos temblores. Y cuando la llevaron al doctor para saber qué era lo que estaba pasando, porque lo último que pasó por la cabeza de la familia era que alguien le había hecho algo. Ya había pasado mucho tiempo después de que le había ofrecido la pieza de pan. Cuando van al doctor, le dice: pues Cecilia sufre de ataques epilépticos. Le dan medicina para la epilepsia, pero esta medicina lo único que hace es empeorar todos los síntomas. Si antes le daba uno cada semana, ahora le estaba dando 2 ataques al día. No sabían qué hacer, todo ya estaba fuera de control. Le hablaban a todo mundo para que fuera a rezar, para que oraran por ella, y intentaban con medicinas más fuertes, la llevaban con un doctor, con otro doctor, y simplemente no podían curarla. No sabían qué era lo que tenía, a pesar de que el diagnóstico ahí decía epilepsia,
por más medicinas que le daban y le daban y le daban, no se curaba. Esto empeora al punto en el que empiezan a perder sus vehículos, los empiezan a vender para comprar medicinas, para hacer más estudios. Empiezan a perder su casa, la tuvieron que vender también para mandar a hacer más estudios para Cecilia, porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Y nadie, absolutamente nadie, daba con lo que tenía Cecilia. Todo era muy extraño. Le hablan a alguien que se dedica a hacer limpias, pensando que pues a lo mejor tiene un mal de ojo. Llega esta persona, le hace la limpia, le empieza a dar brebajes también, no mejora absolutamente nada, pero hasta ese punto no empeoraba tampoco. Entonces era como cierta, como cierta satisfacción para la familia que bueno, no está empeorando, no está mejorando, pero bueno, tampoco está empeorando. A lo mejor algo estamos haciendo bien también. Y pues este brujo, esta persona que les está ayudando a hacer las limpias, un día llega y dice, ya sé qué es lo que tiene, voy a hacer un ritual, necesito que esté a puerta cerrada, yo voy a estar a solas con ella y cuando termine ya va a estar todo bien. No saben exactamente qué fue lo que pasó dentro de esa habitación, pero se escuchaba como este brujo estaba haciendo unos cánticos muy extraños. Estaba haciendo unas oraciones que no eran en español. Llevaba muchas cosas, llevaba pirul, llevaba palo santo, llevaba muchas cosas. Y la familia simplemente no sabía qué era lo que estaba pasando. Y empieza a despedir un olor raro dentro de la habitación como a podrido. La familia obviamente se asusta. Abren la puerta de la habitación porque ya había durado mucho tiempo este ritual. Este olor a podrido también ya era insoportable. Están muy preocupados por Cecilia. Abren la puerta de golpe y ven a Cecilia completamente rígida. No se puede mover. Intentan levantarla porque creían que ya era una emergencia médica. Intentan levantarla y Cecilia es como si pesara 10 veces lo que pesaba. Entre 4 o 5 personas no podían levantarla. Estaba como si estuviera clavada en la cama. No podían moverla. Esta persona que es el brujo termina su ritual en medio de todo este borlote que estaba ahí de vamos a llevarla al doctor y que no, y que sí, que cárgala y que no. Termina su ritual y cuando termina su ritual, Cecilia como que se desvanece, se relaja, ya la pueden cargar, ya no está rígida, ya sus ojos ya no estaban en blanco. Pero lo más extraño y bueno, lo más perturbador aquí es que en ese momento Cecilia perdió la vida. No saben qué fue lo que pasó, no sabían hasta ese momento, porque claramente la llevaron a urgencias en ese momento. En el hospital fue donde le dijeron que ya no había nada que hacer por ella, ya había perdido la vida. Y la familia pide si le pudieran hacer una autopsia. Querían saber, al final Cecilia ya no seguía viva, pero querían saber cuál había sido la razón. Si de verdad había sido algo médico o qué es lo que había pasado, cuál había sido la razón por la que había perdido la vida. Y cuando le hacen la autopsia, encuentran pedazos de pan en su estómago completamente podrido. Y al parecer, esta persona que le tenía envidia le dio algo en el pan para que le pasara todo eso. Fíjate que normalmente lo que le ponen a ese tipo de alimentos es polvo de uñas, polvo de hueso, porquerías que independientemente del tema espiritual te causan una grave intoxicación, un grave daño, algo muy fuerte. Ese tipo de brujerías, ya lo hemos hablado antes, es asquerosa, hermano. Sí. Porque estas comidas, de hecho por ahí hay un tip que igual se los comparto. Esto ha salvado a mucha gente. Cuando te den algo así, nosotros tenemos ese sentido de alerta, sí, esa intuición. Y tú sabes, hermano, cuando alguien realmente te está dando algo de buena fe, y aunque te ponga la mejor cara del mundo, no el mejor tipo, la mejor mujer del mundo, dentro de ti dices, cuidado, no ignores esa intuición,
No ignores ese impulso. Deja el alimento ahí. Y muchos lo han hecho y se han dado cuenta de que a los poquitos minutos ese alimento se empieza a mosquear. Sí. Se empieza a llenar de gusanos. ¿Por qué? Porque hay porquería ahí dentro, que en el poco tiempo que es expuesto empieza a provocar todo esto. Entonces, mucho cuidado a la gente. Escuchen mucho esa vocecita interna que nos dice muchas veces: no hagas esto, ten cuidado, porque por algo está ahí. Hermano, yo te quiero contar una última historia. Esto es un testimonio de una persona de nombre Iván. Nosotros hemos titulado esta historia La oscuridad estuvo en mí, y quiero hacer un énfasis. La gente que escucha este podcast, pues es porque les gusta el terror. Son fanáticos del terror, de lo paranormal, de lo inexplicable, misterios, etcétera, ¿no? Y está bien. Hemos formado una gran comunidad de personas que aman este género. Pero hay una gran, enorme diferencia entre gustarte esto y buscar que te ocurra algo. Sí. Y aquí tengo que hacer el énfasis, y lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir: un demonio no te va a poseer porque veas un podcast de Paco Arias o escuches un relato de Diego. O sea, no. Sí te va a poseer en el momento en que empieces a buscarle, dijera mi abuelita, 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, queriendo provocar, queriendo experimentar. Iván, pues, un fanático de películas de terror, realmente amante, y esto pasó en el año 2008. Todas las películas que en aquel entonces, DVD, VHS, todas las películas de terror habidas y por haber, él las tenía. Pero hay momentos donde dices que esto, pues sí, me entretiene y todo, pero yo necesito más. Yo quiero más, yo quiero experimentar. Y recuerdo mucho este caso famoso, ¿no? El de Elías Samael, que un caso muy similar. Este chico empezó a buscar de diferentes formas. Buscó rituales, buscó en libros, porque no era tan fácil en ese año buscar en internet como hoy. Buscó en libros, bibliotecas, justamente buscando libros prohibidos, algunos grimorios. Empezó a buscar un montón de cosas, hermano. Y es sorprendente porque pareciera que Dios o la vida o el universo lo estaba salvando. ¿Sabes cuántos rituales hizo? Y aquí me lo puso. Cerca de 48 rituales. Y ninguno funcionaba, hermano. Ninguno. Dice Paco, la vida, él hace énfasis, dice la vida o Dios o algo, me estaba protegiendo. Hasta eso dice, yo intenté todo, derramó su propia sangre sobre un montón de cosas, todo lo que te imaginas que hizo con Ouija en el panteón. O sea, él llegó al grado de agarrar una lápida de un panteón y él en su casa, con un martillo y un cincel, de la lápida, o sea, el pedazo de cemento, hizo un abecedario, el sí y el no. O sea, él hizo una ouija con todos estos elementos, ¿no? Buscando todavía, veló esa ouija en el cementerio en una noche, hasta eso, viernes 13. O sea, como que nada, hermano, nada. O sea, el cabrón tenía mucha suerte. Pero tanto va, por ahí dice un dicho, ¿no? Que incluso hasta la gota puede derramar el vaso que le tocó. Él dice que una noche encontró entre estos libros que él justamente buscaba en la biblioteca. Había libros con unas pastas impresionantes, ¿no? Negras, con símbolos, sigilos. Él se leyó gran parte de la Ars Goetia, o sea, todo lo que es de monología, llave menor de Salomón. Todo esto lo leyó. Hizo las invocaciones. Nada. Y dice que después de haber hecho todo esto, había un libro no tan impresionante como los otros. Sí me da el nombre. Sí conozco ese libro. Yo honestamente no lo he leído. Lo he ojeado porque yo, como tal vez relatador de historias, un poco de investigador, necesito también tener como esa información. Claro. Pero desde la perspectiva es desde un investigador. Él consiguió un grimorio. No voy a decir cuál es, porque de verdad no quiero que esto le pase a nadie. Pero consiguió un grimorio. Entre estos tantos, él dijo, no, es un libro más pequeño, no es como tan tipo Necronomicon, claro. O sea, ¿sabes? Dijo, no creo. Y encontré un ritual muy sencillo. Dijo, ¿qué más da?
¿qué va a pasar? En este ritual ocupaba algo diferente que no había hecho en otros rituales. Digamos, primero un hueso y después se le hacía un proceso a ese hueso para volverlo ceniza. No voy a decir más. Y él lo hizo. Entre este ritual, él tenía que beber un brebaje hecho por él con algunos elementos. Y dice, no pasó nada en los próximos días. Y yo dije, pues ya ni modo, no, esto no existe, esto es ficción, esto es para, pues vaya, para entretenerme. Dice que de pronto empezó él a tener algo distinto. Dice Paco, yo empecé a generar como una especie de enojo por todo, pero por lo más absurdo. Si yo iba y veía que, por ejemplo, tú vas caminando adelante de mí y veo a lo mejor que vas caminando lento, y si yo tenía ganas de agarrar a golpes a esa persona. O sea, todo lo más mínimo que te imagines, dice, me provocaba un enojo. Pero un enojo cabrón, dice, yo de verdad, todo, incluso con mis hermanos, con mi madre, dice, yo muchas veces hasta decía, bueno, Iván, ¿qué te está pasando? Contrólate, ¿cómo es que te estás enojando por todo? Pero dice, un enojo que hasta sientes que el estómago te duele y que necesitas sacarlo. Dice que en ese entonces que empezaba a tener estos arranques de enojo, empezó a ver a una mujer que no le veía bien el rostro, pero que se hacía presente como en la escuela, en la calle, o sea, como que siempre pasaba. Dice, y ver a esa mujer como que me tranquilizaba, como que me daba paz. Okay. Y dice como que era como que su forma de estar regulado, ¿no? Pero cuando no veía a esa mujer, él empezaba a tener estos arranques de ira. Y él dice que llegó a la conclusión de que tenía un problema cuando en la escuela él estaba golpeando a un compañero. Y dice, Paco, yo reaccioné cuando empecé a sentir las salpicaduras en la cara de la sangre. Dice, yo reaccioné cuando ya aquel chico que yo estaba golpeando estaba totalmente desmayado. Dice, me expulsan de la escuela y en ese momento, estando en mi casa, mis padres hablan conmigo. Yo no sabía ni qué explicarles, o sea, ni siquiera recordaba haberlo hecho. Y en ese momento, dice, mi padre me cuenta que yo me atreví a cachetear a mi mamá. O sea, ya cuando empiezas a hacer todo esto, él dice que esa mujer que él veía la empezó a soñar, la empezó a ver y cada vez era como que estaba presente, pero nunca le podía ver el rostro bien porque se veía como borroso, no le veía características ni nada, pero que poco a poco él sentía que aquella mujer que veía de lejos cada vez estaba más cerca y más cerca, hasta que hay un momento donde él dice, yo llegué a sentir tan cerca a esa mujer, pero ya no a una distancia normal, yo la sentía dentro de mi cuerpo, sentía que me hablaba y tenía una voz bien dulce, Paco, una voz hasta seductora, una voz que me daba tanta paz y yo la escuchaba a veces en mi cabeza. Dice, esto me lo cuentan mis amigos, a veces dice, yo estaba riéndome como tonto mirando a la pared y ellos me miraban así, ¿pero qué le pasa a Iván? Y él dice que es porque estaba hablando, o sea, esta mujer le hablaba en su cabeza. Dice, yo empecé a tener problemas para comentarle esto a mis padres. Dice que cuando sus papás le decían, hijo, ¿qué te pasa? Háblanos, ¿te estás drogando o algo? Dice, yo quería contarles lo que pasaba y la lengua se me trababa, como que la mandíbula se le atoraba, las palabras no fluían, no estaba este razonamiento, o sea, como que se quedaba totalmente en stand-by. Dice, no podía yo externar y mis padres me empiezan a enviar también, obviamente, a terapias. Dice, la psicóloga me hacía preguntas y yo salía excelente. O sea, la psicóloga le decía a mis padres, su hijo no tiene nada. O sea, estoy hablando con él, no tiene nada. O sea, ¿por qué? Porque para mí todo lo que hacía, no lo hacía yo. Él recobraba conciencia cuando ya había cometido el acto. Entonces dice que por parte de su mamá empezaron a buscar ayuda también con un grupo de oración. Ellos, por parte de la familia de su mamá, eran cristianos. Y algunos cristianos hacen como reuniones en las casas de algunos miembros, células. Y dice que empezaron a llevarlo a células cristianas donde empezaban a orar por él.
El problema, hermano, es que cuando él empezaba a estar en estas jornadas de oración en las células cristianas, dice que la voz de la mujer cambiaba y lo regañaba. Dice, cada vez que yo iba a estas jornadas, yo sentía dolor, como que algo me lastimaba por dentro, como que me quemaba, como que me rasgaba. Y la mujer que antes me daba tanta paz, que antes me hacía olvidarme de todo, me provocaba miedo y me regañaba y me decía, haz algo, no vayas para allá, o sea, como que evita que te lleven. Pero pues mis padres me llevaban. Y dice, cada vez que íbamos ahí, yo me retorcía de dolor porque yo sentía como esta cosa literalmente me estaba consumiendo. Ojo, hay un dato que es importante para un exorcismo y para una liberación. La persona que está siendo liberada, exorcizada, tiene que hablar y decir que renuncia a todo lo que hizo. Tiene que haber voluntad. Si una persona no tiene esa voluntad, aunque le traigan al mismísimo Gabriel Amor, si la persona no hay disposición, no se hace nada. Entonces dice que a él le pedían que repitiera que renunciaba al demonio, que renunciaba al diablo, que renunciaba a todo lo oscuro. Dice Paco, cada vez que yo intentaba decir renuncio, me mordía. Dice, me empezaba a cerrar la boca porque me mordía la lengua. No podía yo decir la palabra renuncio al diablo, renuncio a Satanás, renuncio a la oscuridad. No podía. Dice, mis mandíbulas se trababan y a veces, dice, me terminaba mordiendo la lengua horriblemente, que una ocasión, dice, yo sentí que casi me la estaba a la mitad. Y dice que se dio cuenta la gente que el demonio o la entidad que estaba ahí se hacía presente y no dejaba que él renunciara de esa forma. Los cristianos, ya lo he dicho antes, ocupan un aceite que es muy similar al agua bendita. Sí. Y dice que literalmente un botecito se lo ponen en la boca y empiezan a vertirlo, y es la única manera en la que él pudo decir renuncio a la oscuridad. Y dice que en ese momento él no lo recuerda, pero sus padres y la gente, dice que él empezó a gritar, pero no con su voz, ni con voz de hombre como tal grande, con una voz de mujer. Dice, una voz de mujer salía de mi boca. Recordemos a la mujer que él decía que veía. Dice, era una voz de mujer. Yo perdí todo el conocimiento, yo perdí toda la fuerza. Dice, dormí cerca de 12 horas, dice mi mamá. 12 horas estuve dormido. Después, despierto con miedo. Pero había un silencio total. Ya no sentía esa presencia, pero aún tenía como esa incertidumbre. Se fue o se escondió. Dice Paco, ya aunque he logrado retomar mi vida, ese hecho me dejó marcado. Dice, ya le bajé mucho al tema del terror, no quiero casi saber nada. Sí, escucho uno que otro podcast, pero vivo con la incertidumbre de que esto no se fue. Dice, yo no sé si es el trauma, pero yo siento que sigue ahí. Yo lo siento, dice. Y él piensa que en cualquier momento va a haber algo que lo va a detonar y va a volver a regresar. Él así lo piensa. Sí, yo también creo que un paso en falso y sí, puede regresar. Fíjate que la misma Biblia menciona que cuando una persona es liberada, el mismo demonio regresa a los días o al tiempo para ver cómo está la casa. Sí. Si la casa está vacía, llega con 7 más. Y esa posesión que antes fue fuerte, ahora es peor todavía. Eso lo dice la misma Biblia. Sí. Entonces él está como en esa cuerda de literalmente tiene tanto miedo porque siente que esto que estaba va a regresar y más fuerte. Él me lo ha dicho. Entonces, no sé qué opinas, hermana. Sí, estoy completamente de acuerdo, y no nada más porque lo diga la Biblia y no nada más porque me lo menciones tú, sino porque un amigo hace tiempo me lo mencionó, y me lo mencionó precisamente porque, híjole, bueno, voy a aprovechar aquí para contarte esta historia. Sí. Es el origen del por qué me da tanta curiosidad lo paranormal, y también es el origen de el por qué le tengo tanto respeto a los demonios. Yo hace mucho tiempo, en un trabajo que tuve, conocí a una persona, se llama Ángel, y Ángel me llegó a contar que él había sido exorcizado. Entonces, para mí fue una impresión muy increíble. No sabía cómo actuar con él, no sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue hacerle preguntas. Uh-huh.
Lo primero que le pregunté es ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente que un demonio, que un ser, que algo esté dentro de ti? Y él me dijo, es lo peor del mundo. Se siente una presión en el pecho, se siente que estás cargando un peso horrible en tu espalda y te sientes como si todo el tiempo tu cuerpo te estuviera aplastando desde afuera. Uh-huh. Sientes como si vivieras debajo de una prensa todo el tiempo. Es como si tuvieras una venda en los ojos que no te deja ver claro. No sabes la diferencia entre el bien y el mal. Y lo peor de todo es que tienes muchas lagunas mentales. O sea, hay lapsus donde no sabes qué es lo que estás haciendo. Algo que me cuenta Ángel que le pasaba mucho a él era que escuchaba voces, pero no que le decían que hiciera cosas malas. Escuchaba voces que le decían que era una basura, que no valía nada. Exacto. Y que el mundo iba a estar mejor si él no estaba ahí. Eso a él le causó una depresión muy grande, le causó una ansiedad muy grande. Cuando se lo contó a sus papás obviamente dijeron, Ángel tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas psicológicos. Lo único que atinaron a hacer fue llevarlo a un hospital psiquiátrico. Estuvo con medicamentos, con antidepresivos, con ansiolíticos, con todos estos medicamentos que según le iban a regular su estado mental, pero solamente lo ponían peor. Estos lapsus donde él perdía el conocimiento y algo más tomaba el control de su cuerpo cada vez eran más grandes. Pero él me cuenta que no es que perdiera el conocimiento tal cual, sino era como ver una película a través de sus ojos. Él no podía hacer nada para controlar lo que él estaba viendo o lo que estaba haciendo. Él dice, yo me acuerdo que yo apuntaba a lugares oscuros y me reía y la gente se me quedaba viendo y yo escuchaba mi propia risa y era una risa muy malvada, una risa muy siniestra. Yo me escuchaba hablar a mí mismo y no era mi voz. Y la gente solamente decían, está loquito, tiene problemas mentales. Claro. Era muy difícil. Dicen, mis papás hacían todo lo posible por ayudarme y por más que lo intentaban, yo no mejoraba. Siempre empeoraba, siempre empeoraba, siempre empeoraba. Un día no sé de dónde agarré fuerzas, me cuenta Ángel, y pude retomar el control momentáneo de una de mis manos y pude escribir que no era yo el que estaba dentro de mi cuerpo. Cuando mis papás leen eso, se dan cuenta de que hay algo más. Hacen todo lo posible por ayudarme. Llaman a un sacerdote. Me cuenta que de eso él tiene como recuerdos muy borrosos de ver a un sacerdote y después ya no verlo y después ver a otra persona también que se dedicaba a eso y luego ya no verlo. Dice, fue mucha gente la que vino a verme, pero no tengo recuerdos específicos de qué fue lo que me hicieron. Hasta un día solamente recuerdo haber sentido mucho dolor. Sentía que los huesos me dolían, sentía que se estaban rompiendo de uno por uno, sentía como mis músculos se desgastaban, sentía como mis órganos en el interior se quedaban y sentía una pesadez mental entre ansiedad y entre depresión, pero lo peor que puedes sentir en el mundo. Y yo lo que quería era ya estar muerto, porque me sentía muy mal. Y cuando sentía todo esto, lograba abrir los ojos y veía a un sacerdote haciendo una especie de ritual. Sentía mucho dolor, sentía tanta bruma mental que me desmayaba, o al menos yo pensaba que me desmayaba porque perdía el conocimiento. Y volví a despertar porque tenía demasiado dolor y veía a la misma persona que seguía con el ritual. Era una especie de círculo de mucho dolor, mucha bruma mental, y después me desmayaba porque no lo soportaba y volví a despertar y me volví a desmayar hasta que en cierto punto fue el peor dolor que he sentido en mi vida. Sentí, ahora no que mis huesos se rompieron, sentí cómo se separaban de las articulaciones.
Me desmayé y cuando desperté ya no tenía dolor físico, ya no sentía esta pesadez mental, ya no sentía esta pesadez emocional. Y mis padres me estaban tomando de la mano y me dijeron: no te preocupes, ya todo esto terminó. Tiempo después acudí con el padre que me había hecho el exorcismo. Quería de alguna manera agradecerle y me dijo: no tienes nada que agradecerme, tienes que cuidarte, porque un paso en falso iba a hacer que regreses a donde estabas. Es que está tan claro ese mensaje de, sobre todo a las personas que han tenido influencias, posesiones. O sea, están de verdad a un paso tal cual como él lo dijo. Y hay que cuidarse mucho, ¿no? Tomar en cuenta todas las advertencias, las recomendaciones de estos líderes espirituales, ya sea sacerdote o el chamán o el brujo, porque también ellos realizan estas liberaciones. Es importante cuidarnos mucho, renunciar a muchas cosas que a veces se hacen, ya sea consciente o inconscientemente, que nos pueden llevar pues a ese punto de no retorno, y que pues a final de cuentas este podcast sirve también como una advertencia muy clara para toda la gente que está aquí presente. No le busquen, de verdad no le busquen. Sí. Yo siempre lo he dicho, no le busquen. Aquí nosotros contamos anécdotas, llevamos estas experiencias. Si te gusta lo paranormal, yo le he dicho, está bien, está la Ouija, ok, piénsale 2 veces, o si lo quieres hacer, digo, no te va a quitar esas ganas, pero busca ayuda de alguien que sepa usarla para que se pueda llevar un control en todo momento y ya decir, ya lo hice, ya se me quitaron las ganas. O sea, no te voy a decir no lo hagas, porque realmente también la negación en algún momento te va a hacer caer. Entonces, siempre haz las cosas con precaución, todo el tiempo, bajo el conocimiento, con la precaución, con la preparación, siempre, no bajo la ignorancia, porque es donde llegan a ocurrir pues estas cosas. Mi querido Diego, gracias por darnos esta plática, hermano. ¿Cómo te la pasaste? La verdad, muy bien. Gracias a ti por la invitación. La neta, me la pasé muy chido, la verdad. Gracias. Antes de irnos, por favor, recuérdanos redes sociales. Claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Diego Ripper. Sobre todo en TikTok y en Instagram y en Facebook y en YouTube me pueden encontrar como Diego Ripper MX. Perfecto, Diego, muchas gracias. Gracias a todos los que lleguen a esta parte del capítulo. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que me caen muy bien aquellos quienes terminan los episodios. No olviden, antes de irse, por favor, suscribirse a este canal, activar notificaciones. Si escuchaste esto en Spotify, allá síguenos también, porque de verdad estamos muy orgullosos del lugar donde estamos. Gracias a todos ustedes. Y recuerden que esta plática no termina aquí. Hay una segunda parte, y si te gustaría verla, en tu buscador favorito, www.podcastextranormal.com.mx, allá te veo. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante. Hasta la próxima. Chao. Encuentré un gato maltratado, un gato moribundo, un gato bebecito. En la parte de aquí del estómago tenía una abertura, prácticamente podían verse sus ojos. ¿Qué? Del pobre gato. Esa cosa no era un animal. Sí. Ya estando en casa, hermano, hacía cosas muy similares. Y había veces, dice, donde él dejaba al perro en la sala, se iba a dormir, y dice que su puerta se empezaba a azotar. Van a ver al bebé. El gato se estaba comiendo al bebé. ¿Qué? Y ya le había mordido aquí parte de las costillas. No. Ya le había desgarrado la piel. Y de pronto empezó a hablar con una voz distinta. Yo no soy Juan. Se presenta como Caín. Tiene la teoría de que lo que llegó con el gato en realidad quería al bebé. Y aunque sacaron al gato, también se llevó al bebé.